Vidas con objetivo. Job, el varón perfecto. Tema número 2. Introducción. Este tema número 2 hemos visto los preliminares. Nos encontramos en la introducción. Próximamente veremos lecciones de paralelismo existente entre Job y Jesucristo, el sufrimiento y la redención, la confianza y la fe en medio de la adversidad, la vindicación y la restauración, la compasión y el ministerio hacia los afligidos, la sabiduría y el discernimiento en la respuesta a los desafíos. Recordemos los preliminares. Paralelismo literario. ¿Qué es? El paralelismo literario es una figura retórica que se encuentra en muchos textos poéticos, especialmente en la poesía hebrea del Antiguo Testamento. Consiste en la repetición o contraste de ideas, imágenes o estructuras gramaticales en versos o líneas adyacentes con el fin de enfatizar o ampliar el significado del mensaje. El paralelismo literario se basa en la idea de la repetición o contraste de elementos similares, crea un efecto poético y retórico, ayudando al lector a comprender y a retener el mensaje de manera más vívida y memorable. Puede manifestarse de diferentes formas, como el paralelismo sinónimo, donde los versos se repiten y los versos repiten o refuerzan la misma idea utilizando palabras o frases equivalentes, como en el Salmo 92:12, que la primera parte dice: los justos florecerán como la palma, mientras que la segunda parte refuerza lo dicho en la primera parte con palabras similares: crecerán en vez de florecerán, como el cedro en vez de como la palma en el Líbano. El segundo tipo de paralelismo es el paralelismo antitético. Acá los versos presentan una oposición o contraste entre ideas opuestas. Un ejemplo de ello es Proverbios 4, los versículos 18 y 19. El versículo 18 presenta la idea y el versículo 19 presenta la misma idea pero en sentido contrario. Miremos. El camino de los justos es como la luz del amanecer, que brilla más y más hasta que el día llega. El camino de los malvados es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Acá vemos el contraste entre la luz y la oscuridad. El paralelismo sintético, donde los versos construyen o desarrollan una idea progresivamente, añadiendo información o ampliando el significado. Esto lo vemos en los Proverbios 3, capítulo 3, versículos 5 y 6. El versículo 5 presenta la idea base, mientras que el versículo 6 incrementa, aumenta lo dicho en el versículo 5.
Miremos. Confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Acá vemos cómo de todo tu corazón no es presenta la idea, pero queda como en el aire. ¿Qué es eso de todo tu corazón? Entonces el versículo 6 dice, en todos tus caminos. Y ahora se entiende mejor, ¿verdad? Estos son los tres tipos de paralelismo que estaremos viendo en este estudio. El paralelismo literario es una técnica común en la poesía bíblica y se utiliza para enfatizar puntos claves, transmitir enseñanzas, expresar emociones y embellecer el lenguaje. Ayuda a captar la atención del lector y facilita la comprensión y la reflexión del lector sobre los mensajes contenidos en los textos poéticos. Hacemos entonces el segundo punto, que son los pasajes mesiánicos, en estos preliminares que estamos haciendo. Como ya hemos visto, los paralelismos, lo que es paralelismo literario, ahora veamos qué es un pasaje mesiánico. Un pasaje mesiánico es aquel que se encuentra en la Biblia y se refiere directamente al Mesías, quien es considerado el Salvador y Redentor prometido en el judaísmo y el cristianismo. Estos pasajes contienen profecías, promesas, descripciones relacionadas con la venida y la obra del Mesías. En el Antiguo Testamento, los pasajes mesiánicos se encuentran principalmente en los libros poéticos, proféticos, como Isaías, Miqueas y Zacarías, así como en los Salmos, que es un libro poético, y otros textos poéticos. Estos pasajes anuncian la venida, en el Antiguo Testamento, anuncian la venida de un futuro gobernante libertador que traerá salvación, justicia y restauración al pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento se cumplen lo anunciado en el Antiguo Testamento y en los pasajes mesiánicos se encuentran principalmente en los libros poéticos, proféticos como Isaías, estoy hablando en el Nuevo Testamento. Antes de hablar del Nuevo Testamento, mencionar mejor algunos de los ejemplos que aparecen en el Antiguo Testamento. Dos de estos ejemplos de los pasajes mesiánicos son Isaías 9:6, que dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Para nosotros que estamos viendo esto como historia, esto se entiende claramente que habla del Mesías prometido. Y para los que vivieron en el tiempo en que se escribió el libro de Isaías, veían como lo veían como el Mesías prometido. Para nosotros ya se cumplió, aunque para muchos de los nacidos en Israel todavía este pasaje no se ha cumplido. Miqueas 5:2 presenta el segundo ejemplo. Y tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será gobernante en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Acá nosotros podemos ver que se está anunciando el lugar donde nacería el niño prometido. Y dice que nacería en Belén, Efrata. Y cuando nosotros vamos
al Nuevo Testamento, vamos a ver que justamente en los libros, en los evangelios, aparece el registro de la ciudad donde nació Jesús. Y vemos que esa ciudad es exactamente la misma profetizada por Miqueas. Bien, miremos en el Nuevo Testamento, los pasajes mesiánicos se cumplen en la persona de Jesucristo, quien es reconocido como el Mesías esperado. Repito, no así por la mayoría del pueblo judío, quien todavía está esperando, el pueblo judío está esperando que se cumpla lo anunciado por Isaías y por todo el Antiguo Testamento cuando habla de el Mesías. Para nosotros los cristianos, este evento ya se cumplió. Estos pasajes incluyen pues profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en la vida, la muerte, la resurrección de Jesús, así como enseñanzas que revelan su identidad y su misión redentora. Ejemplos destacados de pasajes mesiánicos en el Nuevo Testamento tenemos en Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, sino que tenga vida eterna. Ustedes conocen este texto, es bien conocido, es un texto, el texto más famoso de la Biblia y sin lugar a duda habla de Jesús. Y si habla de Jesús y nosotros vemos, comparamos los pasajes mesiánicos en el Antiguo Testamento con este texto, nos confirmamos que se trata de Jesús. En resumen, un pasaje bíblico mesiánico se refiere a un texto en la Biblia que habla sobre el Mesías y su obra redentora, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Estos pasajes son fundamentales para entender la promesa y cumplimiento del plan de salvación de Dios a través de Jesucristo. Hemos querido presentarle estos preliminares, repetirle estos preliminares, porque comprendemos que en la repetición del mensaje está el aprendizaje y el mismo lleva indiscutiblemente a la acción. Frase de nuestro querido pastor Alejandro Curión. Este es el curso Vida con Objetivos. Nos encontramos en la introducción del segundo tema. Si usted se perdió el primer tema, puede buscarlo. Se titula Nehemías, un líder con propósito. Nos encontramos en el segundo tema, que es Job, un varón perfecto. Estamos en la introducción. ¿Cuál es el objetivo de este curso? ¿Qué lecciones podemos extraer al hacer un paralelismo teológico entre la vida y hechos de Job y la vida y ministerio de Jesús? Respuesta. Al hacer un paralelismo teológico entre la vida y hechos de Job y la vida y ministerio de Jesús, podemos extraer varias lecciones significativas. Miremos por lo menos 5 de ellas que detallaremos en las clases posteriores. Primero, el sufrimiento y la redención.
Job 1:13 al 19 y Job 2:7 al 8. Segunda lección. La confianza y la fe en medio de la adversidad. Job 1:21, 2:10, 13:15. Tercera lección. La vindicación y la restauración. Job 42, 10 al 17. Cuarta lección. La compasión y el ministerio hacia los afligidos. Job 29, 19 al 17 y 31, 16 al 22. Y la quinta y última lección que hemos extraído, la sabiduría y el discernimiento en la respuesta a los afligidos. Job 28, 20 al 28 y 42, 3. Nuestras conclusiones sobre esta lección es algo que vamos a ver y vamos a darnos cuenta que esta lección es extraída del paralelismo teológico entre la vida y hecho de Job y la vida y ministerio de Jesús. Nos enseñan sobre la importancia de la fe, la confianza en Dios, la compasión hacia los demás y la búsqueda de sabiduría en medio de las pruebas. También nos revelan el poder de la redención y la vindicación divina en nuestra vida. Este es el plato del tema número 2, presentado por el Ministerio Conéctate a Jesús y Seminario. Amigos, te invito para que no te pierdas los próximos estudios que vamos a estar teniendo relacionados con este tema. Para hoy día, quiero hacerte un resumen de lo que ya hemos visto. Hemos visto el propósito de las pruebas. ¿Cuál es el propósito de las pruebas según la Biblia? Según la Biblia, las pruebas tienen varios propósitos y enseñanzas. Algunos de ellos son purificación y refinamiento. Las pruebas nos ayudan a ser purificados y refinados en nuestra fe y carácter. Como se menciona en Malaquías 3:3, Dios actúa como un refinador de plata y oro, eliminando las impurezas para que podamos reflejar su imagen de manera más completa. Segundo propósito de las pruebas, fortalecimiento de la fe. Las pruebas nos desafían a confiar y depender más de Dios. A través de ellas podemos experimentar un crecimiento espiritual, desarrollar una fe más sólida. Santiago 1, 3 al 4 nos enseña que las pruebas producen perseverancia y perfeccionan nuestra fe. Tercer propósito de las pruebas, humildad y dependencia de Dios. Las pruebas nos recuerdan nuestra necesidad de Dios, nos ayudan a desarrollar una actitud de humildad. En 2 Corintios 12:9, el apóstol Pablo aprendió que en su debilidad, la fortaleza de Dios se perfeccionaba. Cuarto propósito de las pruebas, enseñanza y corrección. Las pruebas nos enseñan lecciones importantes y pueden corregir áreas de nuestra vida que necesitan cambios. Salmo 119:71 declara que fue bueno para el salmista haber sido afligido, porque así aprendió los estatutos de Dios. La quinta lección del propósito del por qué las pruebas, testimonio y glorificación de Dios. Nuestras respuestas y aflicciones durante las pruebas pueden ser un testimonio poderoso para aquellos que nos rodean. Lo confiamos en Dios y perseveramos en la adversidad. Su poder y fidelidad se manifiesta en nuestras vidas, lo que puede llevar a otros a glorificar a Dios. Una cita bíblica que respalda esta afirmación es la siguiente, 1 de Pedro 3, 15 al 16. La nueva versión internacional la registra así. En cambio, tened siempre preparada una respuesta para todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con gentileza y respeto, manteniendo buena conciencia, para que en aquello en que os calumnian
sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Amén. Esta cita nos insta a estar preparados para dar testimonio de nuestra esperanza en Cristo ante quienes nos pregunten nuestra buena conducta. Y respuesta confiada y respetuosa en medio de las pruebas pueden generar asombro y vergüenza en aquellos que hablan mal de nosotros. Al mostrar una actitud de fe y confianza en Dios, glorificamos su nombre y podemos influir positivamente en la vida de otros. Cuando te encuentras en una prueba y mantienes actitud positiva, las personas que te rodean te preguntan, pero ¿cómo tú puedes estar tan feliz en medio de lo que te está pasando? Hay una sola razón, mi querido hermano. Porque tú, que estás en el horno de fuego, sabes que si las llamas no te han consumido ni te consumirán, es porque no estás solo. El mismo Nabucodonosor dijo, hay un cuarto con ellos y tiene la apariencia del Hijo de los Dioses. Ese es Jesús. Y si Nabucodonosor pudo verlo, el resto del mundo también lo puede hacer. Conclusiones. Hemos concluido diciendo, es importante tener en cuenta que aunque las pruebas pueden ser difíciles y dolorosas, Dios está presente en medio de ellas y puede usarlas para nuestro bien y su gloria. Le dedicamos una lección completa a este tema de las pruebas y fue justamente nuestra lección anterior en la que le recomendamos a usted que descargara el video del segundo día de la campaña realizada en México por el pastor Torrealba. El segundo día. La campaña se llamó No te rindas, aún hay esperanza. Pero este segundo tema es exactamente el que cuadra con esta lección que estamos viendo en la introducción de Job, un hombre perfecto. El propósito de la prueba. Por favor, se la recomendamos. Descárguela, descargue este video, estúdielo y compártalo. Esta es una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús y este es el curso Vidas con Objetivo, un curso 100% virtual. Mis queridos amigos, para hoy día, nosotros tenemos la segunda parte de la introducción y es la recompensa. Ciertamente mencionamos algo de esto en el tema anterior y quiero ratificar este asunto porque me interesa que ustedes tengan claro que Dios no nos queda debiendo. Créanme, Dios no nos queda debiendo. En la vida de Job nosotros vemos que Dios no le quedó debiendo. En la vida de Jesús también vemos que el Padre no le quedó debiendo al Hijo. La fidelidad tiene su recompensa. ¿Aló? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál fue la recompensa? ¿Qué podemos concluir de la experiencia de Job y los resultados de la misma? Primero, según el relato bíblico, la recompensa de Job llegó después de su sufrimiento y prueba, después de que Job perseveró en su fe y se mantuvo fiel a Dios a pesar de las advertencias o las adversidades. Dios restauró su fortuna y bendijo abundantemente su vida. En el libro de Job se nos dice que después de que Job oró por sus amigos y mostró compasión hacia ellos, el Señor restauró su prosperidad. Job recibió
el doble de lo que había perdido. La Biblia dice en Job 42, 12 al 13. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Todo lo dobló, menos los hijos, los restauró. El mismo número, 7 y 3. Pero todo lo demás fue doblado. En cuanto a la duración de su sufrimiento, el libro de Job no especifica un tiempo exacto. Sin embargo, podemos inferir que su sufrimiento duró algún tiempo, ya que pasó por diversas pruebas y enfrentó desafíos durante un periodo significativo. El libro abarca una serie de discursos y conversaciones que tuvieron lugar a lo largo de un periodo prolongado. Es importante tener en cuenta este punto, por lo cual quiero recordarlo y quiero ratificarlo. Si bien Job fue recompensado y bendecido después de su sufrimiento, la lección principal de todo el libro y de toda la historia, que abarca 42 capítulos, no está en la recompensa material, que solo tiene unos pocos versículos en el último capítulo, sino en su fidelidad y confianza en Dios en medio del sufrimiento y la adversidad, que abarca 41 capítulos del libro de Job. Por favor, no magnifiquemos el último capítulo como si fuera el propósito principal de la lección que podemos extraer del libro de Job. No hagamos del evangelio de la prosperidad y le pongamos como corazón el último capítulo del libro de Job, olvidándonos de los 41 capítulos anteriores. No es nuestra intención magnificar la recompensa, sino magnificar la lección principal, que es la fidelidad y confianza en Dios en medio del sufrimiento y la adversidad. Job aprendió lecciones valiosas sobre la soberanía y el poder de Dios, así como sobre la importancia de confiar en Él en todo momento. Amigos, la segunda lección que queremos resaltar el día de hoy es sobre la experiencia de Job y los resultados de la misma. Podemos concluir varias lecciones importantes. Primero, la fidelidad y confianza en Dios. A pesar de sus sufrimientos y pérdidas, Job mantuvo su fe en Dios y confió en su justicia y bondad. Aprendemos la importancia de confiar en Dios en medio de las pruebas y aferrarnos a su fidelidad. Esta es la principal lección de todo el libro de Job. Segundo, la sabiduría de Dios, la soberanía de Dios, perdón. La historia de Job nos recuerda que Dios es soberano sobre todas las cosas, incluso sobre nuestras circunstancias y sufrimientos. Aprendemos a aceptar que hay cosas que escapan de nuestro entendimiento, pero que confiando en la sabiduría de Dios podemos encontrar consuelo y paz. Tú no sabes por qué te está ocurriendo lo que te está ocurriendo, pero Dios tiene un propósito por lo cual permite que te ocurra. Tercera lección que encontramos en el libro de Job, el propósito de la prueba. A través de la experiencia de Job, vemos que las pruebas no son necesariamente un castigo de Dios, sino que pueden tener propósitos más profundos y redentores. Las pruebas pueden servir, como hemos dicho, para purificar nuestra fe, fortalecernos espiritualmente
y revelar la gloria de Dios ante los que nos rodean. Cuarta lección, el valor de la paciencia y la perseverancia. Job demostró una notable paciencia y perseverancia en medio de su sufrimiento. Aprendemos la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe, aunque las circunstancias sean adversas, y confiar en Dios, en que Dios nos dará la fortaleza para superar las pruebas. Y la última lección, restauración y bendición de Dios. Después de su sufrimiento, Dios restauró la vida de Job y le bendijo abundantemente. Esto nos enseña que aunque las pruebas puedan ser intensas y prolongadas, Dios tiene el poder de restaurarnos y bendecirnos más allá de lo que podamos imaginar. Yo no sé cuántos meses te echaron, pero sea el tiempo que haya dicho tu mandamiento, quiero decirte, querido amigo, Dios tiene control del tiempo. Y si Él ha permitido que sean ese número de días, ese número de días será para su honra y gloria, no para la tuya. Glorifica a Dios en medio de las pruebas. Las citas bíblicas con las que vamos a cerrar este estudio y que respaldan todo lo que hemos dicho son: la primera lección, fidelidad y confianza en Dios. Job 13:15. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Job 19:25. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. La segunda lección, la soberanía de Dios. Job 42:2. Yo sé que puedes hacer todas las cosas y que ningún pensamiento puede ser restringido de ti. Job 23:13. Pero Él es único. ¿Y quién le hará cambiar? Y lo que su alma desee, eso hace. Tercera lección, el propósito de las pruebas. Job 23:10. Él conoce mi camino. Cuando me haya probado, saldré como oro. Job 42:5. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Gloria a Dios. Cuarta lección, el valor de la paciencia y la perseverancia. Job 2:10. ¿Recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? Job 23:11 al 12. Mi pie se ha aferrado a sus pagos. Guardé su camino y no me apartaré. Quinta y última lección, restauración y bendición. Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Estas citas bíblicas confirman las lecciones y conclusiones que podemos extraer de la experiencia de Job. Amigo, en resumen, la experiencia de Job nos enseña sobre la importancia de la fidelidad a Dios, la confianza en su soberanía, el propósito redentor de las pruebas, la paciencia y perseverancia y la restauración y bendición divina. A través de estas lecciones podemos encontrar consuelo, fortaleza y esperanza en medio de nuestras propias pruebas y dificultades. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús. Oremos. Nuestro Dios, gracias le damos por permitirnos el análisis de la vida de Job. Que podamos, oh Señor, compararlo con el ministerio de su Hijo amado mientras estuvo en la tierra y mientras está en el cielo. Y podamos, oh Señor, fortalecer nuestra fe, preparándonos para el encuentro con usted. En Jesús. Amén. El curso Vida con Objetivos es preparado por Dios y presentado por el Ministerio Conéctate a Jesús. Suscríbete si así te parece bien, y si te ha gustado esto, danos un me gusta. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Teaching somos más que cursos y seminarios privados. Nos encontramos en por lo menos 6
plataformas de las redes sociales. Búsquenos y con gusto mándenos sus preguntas que nosotros las contestaremos en la brevedad que el tiempo nos lo permita. Y si no tenemos la respuesta, investigaremos para poder complacerlos. Recuerden, prepara para el encuentro con Jesús. Bendición. Buenos días. Muy buenos días.